como en la clase anterior, vamos a hacer unas volteretas, ¿vale? Y lo mismo, vamos a hacerlas para ocupar el mínimo espacio posible, ¿vale? Vamos a empezar con la voltereta lateral, que se llama A1 en capoeira, y voy a empezar hacia el lado izquierdo, ¿vale? La mano izquierda estirada, mano derecha, y doy un saltito con una pierna y paso hacia la otra. De aquí vuelvo a la posición inicial y ahora voy a hacer otro lado. Mano derecha, mano izquierda, subo la pierna izquierda y de un saltito cambio de lado. Vale, si podéis hacerla con las piernas estiradas mejor, ¿vale? Todo depende del sitio que tengáis en casa. Voy a la posición inicial y vuelvo. Vale, haríamos 5 para un lado y 5 para el otro, ¿vale? Y ahora, una vez hayáis terminado eso, vamos a hacer la bananera o el pino, ¿vale? Y haríamos lo mismo. Una pierna delante de la otra, los brazos estirados, apoyando siempre las palmas enteras de la mano. Subiría una pierna y de un saltito intentaría subir la otra. Para que no le salga, solamente quiero esto, ¿vale? Y volver. Hacia el otro lado sería lo mismo. Pierna derecha adelante, brazos estirados, subo la pierna izquierda y de un saltito levanto la otra pierna. Vale, es importante que al caer llevéis siempre la pierna estirada, ¿vale? Porque si yo subo y doblo la rodilla, voy a caer fuerte contra el suelo, ¿vale? Y me voy a hacer daño. Entonces, siempre que suba, tengo que mantener una pierna estirada, ¿vale? De esta forma amortiguo la caída. Entonces, ese sería el nivel 1 y quien pueda, lo mismo. Subiríamos las dos piernas y las intentaríamos juntar de esta forma. Para quien sepa hacer eso ya, intentamos subir, hacer el pino normal, ¿vale? Con las piernas estiradas. De esta forma. Y bajaría. Lo mismo, 5 veces para cada lado, ¿vale? Una con 5 veces con la pierna izquierda adelante y 5 veces con la pierna derecha adelante, ¿vale? Una vez terminado, vamos a hacer ahora el pino con la cabeza. Si queréis, podéis utilizar una esterilla o un jersey o un cojín para amortiguar, porque suele doler, ¿vale? Al hacerlo en el suelo. Yo voy a utilizar una esterilla y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos que tenemos un triángulo aquí, ¿vale? De esta forma. Entonces llevaría las manos en la parte de abajo del triángulo y mi cabeza iría en la punta, ¿vale? De esta forma. Apoyaría la cabeza y ahora voy a intentar poner una pierna aquí y la otra en el otro brazo y aguantar aquí. Y bajaría. Vale, ese sería el nivel básico. Si soy capaz de hacerlo sin mucho esfuerzo, voy a intentar subir las piernas, pero sin apoyarlas en los brazos, ¿vale? De esta forma, hago el triángulo, apoyo y ahora subiría las piernas aquí y bajaría. Si eso también es muy fácil, intentamos hacer el pino y poner las piernas completamente estiradas, ¿vale? En la vertical. De esta forma. Y de aquí lo mismo, bajo una pierna y la otra. Hacemos 5 veces, ¿vale? El ejercicio este. Y una vez terminado esto, hacemos los estiramientos finales. Vale, ahora para terminar vamos a hacer los estiramientos y vamos a empezar estirando el cuello. Apoyo la mano derecha en la cabeza sin hacer ninguna tensión, inclino la cabeza hacia el lado derecho y ahora estiro el brazo izquierdo en una forma en la que note una tensión desde el cuello hasta el brazo, hasta esta parte más o menos. Y aguantamos en esta postura. Vale, cambio, lo mismo hacia el otro lado, apoyo únicamente la mano sin empujar el cuello, inclino la cabeza y estiro el brazo. Aguantamos. Vale, ahora voy a juntar las palmas de las manos y empujando un poquito el cuello hacia arriba.
pero sin hacer ninguna tensión, ¿vale? Ahora entrelazo los dedos, me pongo de lado y apoyo las manos en la parte de atrás de la cabeza, ¿vale? Pero lo mismo, sin hacer ninguna tensión hacia abajo, y inclino el cuello. Vale, ahora apoyo la mano en una pared, la mano entera, y me inclino de esta forma, ¿vale? Y tengo que notar la tensión en el pectoral y en la zona del hombro y el brazo. Aguantamos la posición. Ahora apoyamos la mano y nos enroscamos hacia adentro, de esta forma. Tenemos que tener una tensión en esta zona del hombro, ¿vale? Cambiamos el brazo y apoyo la mano entera y me tiene que tirar de esta parte del pectoral y en el hombro. La aguanto, giro la mano y enrosco hacia adentro, con el brazo estirado. Vale, ahora me voy a acostar en el suelo, boca abajo, voy a apoyar las manos a ambos lados y sin levantar la cadera del suelo voy a levantar el pecho. Aguanto esta posición. Y ahora flexiono las rodillas y intento apoyar el culo en mis talones y estiro los brazos. Repito el mismo estiramiento que antes, bajo la cadera, miro hacia arriba y aguanto. Vuelvo hacia atrás. Vale, vuelvo, nos sentamos, juntamos la planta de los pies, nos agarramos y empujamos con los codos en la zona de las rodillas, ¿vale? Hacia abajo, hacia donde podamos. Y aguantamos en esa postura con la espalda recta. Vale, estiro las piernas ahora. Intento tocar las puntas de los pies, ¿vale? Aguantamos. Vale, ahora separo las piernas. Y llevo las manos hacia adelante. Vale, ahora voy a hacer la pierna derecha y voy a hacer lo siguiente. Con el brazo derecho me toco el pie, si llego, si no llego me quedo en el tobillo. Y ahora la mano izquierda, pasando por la oreja, si puedo, intento tocar el pie, ¿vale? Si no llego, bajo de frente, de esta forma, con las dos manos. Para quienes podáis, de esta forma. Cambio de lado y lo mismo, ahora con la mano izquierda y la mano derecha por encima.
Vale, vuelvo al medio de nuevo. Vale, cierro las piernas. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Vale, ahora nos tumbamos y vamos a levantar la pierna derecha, la vamos a flexionar y la vamos a cruzar por encima de la pierna izquierda. Voy a meter la mano derecha entre las piernas y el brazo izquierdo por detrás. Voy a entrecruzar los dedos, doblo la pierna izquierda y aguanto. Vale, ahora lo mismo, hacia el otro lado, cruzo la pierna izquierda por encima de la derecha, doblo la pierna derecha, la mano izquierda entre las piernas, el brazo derecho por fuera, entrelazo los dedos y aguanto la posición. Vale, me pongo ahora de cuclillas, las manos en el suelo y estiro las piernas. Aguantamos, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Nos levantamos despacio, la cabeza es lo último que sube. Y aquí terminaríamos la clase, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.